Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el tema de la aceidad. Me imagino que algunos ya vieron un poco de lo que es la aceidad la semana pasada, pero en esta vamos a definir simplemente lo que es la aceidad y vamos a entrar en el tema de la autosuficiencia, que es la parte que, por la cual vamos a ver hoy el tema de la aceidad. Voy a leer según lo que dice la RAE, que es aceidad. Dice, es un atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. También otra definición dice que es un atributo incomunicable de Dios. ¿Se acuerda que habíamos visto los atributos comunicables y los incomunicables? Este que vamos a ver, la aceidad, en estos tres hados, es incomunicable. También dice que es la característica de un ser que existe en y por sí mismo, sin derivar su existencia ni dependencia de otro ser. Como les digo, vamos a ver hoy la autosuficiencia. Algunos ya tal vez vieron que Dios es autoexistente y también vieron la independencia. O el otro sábado van a ver autoexistente o independencia. ¿Cómo definir qué es autosuficiente? Y pues muy fácil, muy sencillo, que se basta a sí mismo. Esa es la definición de autosuficiente. Y básicamente la misma palabra lo dice. Em, Vamos a ver a través de la Biblia cómo es Dios autosuficiente. Vamos a ver en 4 pasajes em, lo que dice la Biblia de Dios autosuficiente. El sermón de hoy yo le puse contrastes. Entonces, ya después de ver los pasajes de la definición en sí de autosuficiente en la Biblia, vamos a entrar en el tema de los contrastes. Vamos a empezar a ver eh, contrastes entre nosotros y Dios y entre dos pasajes de los evangelios para llegar a un punto, a una conclusión y aplicar no solamente llegar al tema de hoy de que, bueno, ya sabemos que es la aceidad, ya sabemos que Dios es autosuficiente, ya sabemos que Dios es autoexistente o ya sabemos sobre la independencia de Dios, sino llevarlo a nuestra propia vida. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios es autosuficiente? Y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Hay al final varias aplicaciones y tal vez alguno en los comentarios ya después de, de este sermón podemos seguir ampliando más en aplicaciones de este tema. Por ahorita vamos a orar, entonces les voy a pedir que todos ahí en actitud de oración me acompañen. Señor Jesús, te damos muchas gracias por un día más que nos das. Te damos gracias porque aunque no podemos estar en el templo, tú nos das las herramientas, Señor, para poder seguir compartiendo como hermanos. Podemos disfrutar este momento precioso, Señor, en armonía, como lo dice tu palabra. Podemos glorificarte y alabarte por medio de la exposición de tu palabra, por medio de la obediencia a tu palabra, Señor. Y eso es lo que queremos pedirte, Señor, en este momento, que primeramente limpies nuestros corazones de todo pecado, de toda inmundicia, Señor, que nos prepares en este momento para estar 100% concentrados a lo que nos quieres decir y que me ayudes a mí a exponerlo de la mejor manera. Ayúdanos a no solamente saber y tener un conocimiento intelectual de este tema, sino aplicarlo y que en esta tarde podamos salir distintos, podamos querer cambiar eso que tú nos quieres cambiar, Señor, querer crecer en eso que tú quieres que crezcamos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les digo, el sermón de hoy yo le titulé Contrastes, pero antes vamos a ir a 4 pasajes de la Biblia. Primeramente, vamos a ir a Salmos 33.
del 6 al 9. Entonces, en estos 4 pasajes vamos a ver en la Biblia en qué es Dios autosuficiente. Entonces, en Salmos 33, 6 al 9, lo voy a leer. Ahí mismo, Salmos 33, 6 al 9, dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Em, Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, en este primer punto vamos a ver que Dios es autosuficiente en la creación. Él creó todo lo que existe y no necesitó ayuda de absolutamente de nada ni de nadie, como lo dice ahí en el versículo 8 y 9. Tema a Jehová toda la Ah, tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, este es el primer punto. Dios es autosuficiente en la creación. Ahora vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Entonces, en esta parte también vamos a ver en qué es Dios autosuficiente. Dice Colosenses 1, 15 al 17. Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, como segundo punto, vemos que no solamente Dios creó todo sin ayuda de absolutamente nadie, sino que Él mantiene eso que creó. No solamente nos creó y nos dejó ahí, sino que todo subsiste por medio de Él. Él mantiene todo lo que Él creó, a nosotros mismos, a los animales, a este mundo entero, a los cielos y la tierra. Él los mantiene, por medio de Él subsisten. Y Él no ocupa ayuda de nadie más. Él nos creó y nos mantiene sin absolutamente ayuda de nadie. Como punto número 3, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Juan 5:26. Entonces, en el Evangelio de Juan, vamos a ver el tercer punto de estas evidencias de que Dios es autosuficiente. En Juan 5:26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lo repito, el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces el tercer punto, la tercera evidencia, es que Él es autosuficiente en su propia vida y existencia. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él no fue creado, ni nadie lo creó. Él es infinito desde la eternidad pasada. Entonces, según este versículo, Él es autosuficiente en su propia vida y existencia. Aquí voy a poner tal vez un ejemplo, eh, una ilustración con este punto y los demás. No sé si ustedes han visto, bueno, los carros a control remoto dependen de varios factores, del control en sí, de las baterías, de las llantas. Cuando yo era niño, a mí me encantaba los carros a control remoto y por ahí del Día del Niño
empezaban a salir anuncios por todo lado, en la tele, y uno veía en las calles, ya los juguetes estaban por todo lado, hasta llegar a Navidad. O sea, era toda esa época bombardeándonos de juguetes y juguetes, y nosotros, ¿verdad? Molestando y molestando a nuestros papás con el juguete que queríamos. O sea, había niños que querían carros a control remoto, otros bolas de fútbol, muñecos, lo que sea. Yo quería, y una Navidad empecé a insistir y a insistir en un carro de control remoto. En mi mente estaba este carro que yo veía en los anuncios, súper bueno, o sea, que en el anuncio daba vueltas, ¿verdad? Por barro, se metía y era súper carga. Eh, en mi regalo en sí de Navidad sí tenía un carro de control remoto, pero es vacilón, porque era de esos carros chiquititos, y él tenía un control remoto también chiquitito, pero, o sea, no era ni siquiera de baterías. Tenía como un cablecito que llegaba hasta el carro, o sea, sí era bastante largo, pero yo mismo, o sea, para andar, yo mismo tenía que ir detrás de ese carro. O sea, imagínense, o sea, no es ni el carro de control remoto tan chiva que estaba en la tele, sino que yo tenía que ir ahí donde el carro iba, yo tenía que ir porque no avanzaba hasta donde llegara el cable. Más o menos así es el punto que estamos viendo. Nosotros mismos dependemos totalmente de Dios, porque somos su creación. No podemos llegar a ningún lado si Cristo no está en nosotros. La Biblia dice que por medio de Él subsistimos, toda la creación. Dependemos totalmente de Cristo para todo, para absolutamente todo. Y sin Él no avanzaríamos. O sea, seríamos tal vez más deficientes que este carro de control remoto que tenía que ir por todo lado para que pudiera andar. Dependemos totalmente, total y completamente de Dios. Un contraste totalmente de nosotros es Dios mismo. Él no necesita de nada. Ya vimos que Él creó todo. Por medio de Él subsisten todas las cosas, y Él eh, no depende de nadie. Él subsiste por sí mismo y Él existe por sí mismo. Como último punto de esta parte, vamos a ir a Hechos 17. En Hechos 17 vamos a leer los versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Leo el 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces vemos aquí que el punto número 4 es que Dios es autosuficiente en absolutamente todo. Él es autosuficiente en todo. Leo el versículo 25. Dice que Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hay una versión de la Biblia que dice justamente esto: Él no es honrado por hombres, todo lo contrario. Nosotros necesitamos de Él porque Él nos da vida, aliento y todas las cosas. Entonces aquí vamos a empezar a ver los contrastes. Vemos que Dios no necesita a nosotros, sino más bien nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque nos da vida, aliento y todas las cosas. Aquí vamos a empezar el tema del contraste. Em, Dios es autosuficiente y nosotros no. Desde el principio, nosotros queremos ser como Dios, imitando esa autosuficiencia. Entonces, pónganse a pensar cómo cada uno de nosotros quiere ser autosuficiente, cómo en el transcurso de nuestras vidas
en el transcurso de este día hemos querido ser autosuficientes. Vamos a ir a Génesis 3:6 para ver desde el principio cómo nosotros, como seres humanos, hemos querido ser autosuficientes. Génesis capítulo 3 y versículo 6. Dice Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El punto que quiero rescatar aquí es que dice que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría y en versículos antes es cuando viene la tentación de parte de Satanás diciéndole que por mentira, por medio de la mentira, fue que Adán y Eva cayeron, por creerle más a Satanás que a Dios, por querer eso que fueron tentados. Y fue que en el versículo 3 dice, pero el fruto del árbol, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el punto. Satanás les dijo, van a ser como Dios. Y esa táctica de pecado sigue hoy en día. El diablo no ha cambiado su estrategia. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, es la misma estrategia, mintiendo, queriendo ponernos una tentación de que nosotros queramos ser como Dios, de que queramos ser autosuficientes. Em, ¿Qué vemos en este versículo de 3:6? Que ahí hubo desobediencia, que ahí ellos le creyeron más a Satanás que a Dios, que ellos pusieron su propia voluntad por encima de la de Dios. Ellos quisieron hacer lo que ellos les dio la gana, por así decirlo, sabiendo que Dios les había dicho justamente esto, que no comieran de este árbol. Ahorita nosotros vamos a ir pensando en algunas alertas de cuándo nosotros queremos ser autosuficientes. Yo les voy a leer 7 alertas de cuándo queremos ser autosuficientes, pero también ustedes pueden pensar, mira, yo he querido ser autosuficiente en este tema o en esta área. Les voy a dar, como les digo, 7 ejemplos de cómo queremos ser nosotros autosuficientes. Son alertas, ¿verdad? Y la primera dice, vivir en pecado y no entregar nuestra vida a Cristo. Tal vez esta es la de nuestra antigua manera de vivir. Si hubieran personas aquí que no hemos depositado nuestra fe en Cristo, seguiríamos queriendo ser autosuficientes. Em, Seguiríamos viviendo en pecado, haciendo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y no hemos rendido nuestra vida a Cristo. Desde el momento que nosotros reconocemos que somos pecadores, que Cristo llega a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, desde ese momento nosotros reconocemos que dependemos totalmente de Él para todo. Y es ahí donde el Espíritu Santo produce en nosotros un arrepentimiento genuino. Por eso nosotros muchas veces en ese momento hemos llorado, hemos eh, sufrido. ¿Por qué? Porque estamos negando que somos autosuficientes, que dependemos totalmente de Él y reconocemos que para tener relación con nuestro Creador
solamente hay un camino y es Cristo. Cristo es el camino hacia el Padre. Él es vida también. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Cuando reconocemos esto, estamos reconociendo que no somos autosuficientes y que dependemos totalmente de Cristo para salvación y para vivir una vida que le agrade a Él. Ese va a ser nuestro propósito en la tierra. A partir de ese momento queremos darle gloria a Dios con todo, queremos depender de Él para todo. Como punto número 2, viene relacionado a este, es una alerta de que nosotros queremos ser autosuficientes. La segunda alerta es no orar, no querer tener ese momento de oración, no querer compartir peticiones delante de Dios, no querer compartir alabanzas a nuestro Señor y querer hacer todo a nuestra manera, querer hacer lo que bien nos parece. Y ahí vamos a poner varios ejemplos de esto, de no orar. No sé, hay un examen que tenemos el lunes y nosotros empezamos a estudiar y estudiar y estudiar, pero no lo ponemos en manos de Dios, no oramos para que Dios nos ilumine, nos ayude en este proceso de estudio, nos las vamos a jugar solos, como dicen, y ahí queremos ser autosuficientes. Yo puedo solo. La verdad es que yo me mato estudiando estos días y yo puedo solo. No necesito de Dios. Inconscientemente lo estamos diciendo. No necesito de Dios, ni en mis estudios. Tal vez estamos buscando trabajo y no lo ponemos en manos de Dios. Tenemos tal vez 3 ofertas laborales y agarramos la que mejor nos parece a nosotros y nunca lo consultamos con Dios para ver si este trabajo le agrada a Dios, para ver si en este ambiente laboral puedo hacer la voluntad de Él. No lo pusimos en oración, simplemente nos llamó la atención el horario, el salario, no sé, el ambiente que hay ahí, las facilidades que nos pueden dar, pero nunca lo tomamos en cuenta Dios. Ahí queremos ser nosotros mismos autosuficientes y no depender de Dios para tomar esa decisión. Y hay muchas, muchas, muchas otras. Eh, Nuestras amistades, eh, nuestra forma de vivir en nuestros hogares, cómo nos relacionamos con amigos, o sea, no ponemos en oración lo que somos y actuamos simplemente a nuestra propia voluntad, como lo hicieron Adán y Eva en el principio. Como punto número 3, no obedecer la palabra de Dios. También va relacionada con no orar. Si nosotros tenemos comunión con Dios y estudiamos su palabra y escuchamos, no sé, una prédica, un devocional, tenemos nuestro tiempo devocional en las mañanas o en las tardes o en las noches, o simplemente hay un versículo en nuestra mente sobre algún tema y no lo obedecemos, ahí justamente estamos dándole la espalda a Dios y queremos hacer lo que bien nos parece a nosotros. Queremos ser autosuficientes, porque en la Biblia está cómo debemos actuar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y muchas veces sabemos en teoría lo que debemos de hacer, pero no lo practicamos, no lo aplicamos a nuestras vidas. Hay cosas muy fáciles de aplicar y hay cosas difíciles de aplicar, pero en la fácil o en la difícil, si hacemos lo contrario a lo que dice las escrituras, estamos queriendo ser autosuficientes. Entonces ahí hay otra alerta. La número 4, no congregarnos, no tener tiempos
juntos como iglesia para glorificar a Dios. Y pues ahí hay otro tema. Por algo Dios constituyó la iglesia. Si nosotros, si Dios hubiera querido hacer seres individuales, estaríamos simplemente nosotros en nuestras casas o en algún lugar teniendo esa comunión con Dios. Pero por algo Dios constituyó la iglesia. Él quiere un cuerpo unido y la Biblia lo dice. Hay pastores, hay maestros, evangelistas. Él dio diferentes tipos de dones a toda la iglesia. Hay muchas personas que tienen talentos distintos y Dios formó un cuerpo donde Él es la cabeza, donde todos necesitamos de todos. Yo necesito de mi hermano también. Siendo la cabeza Cristo, yo necesito de mi otro hermano. ¿Por qué? Porque yo no soy autosuficiente. Yo dependo de Cristo y también necesito la iglesia. Yo necesito las oraciones de mis hermanos, las palabras de aliento que un hermano me pueda dar, la exhortación de un hermano que me pueda dar. No hay nada más bonito que uno sepa que uno tiene a esos hermanos, los cuales le pueden decir las cosas de una forma eh, como Cristo lo haría. La Biblia dice esto y esto y esto con lo que usted está haciendo. O motivarnos. Mira, qué bueno, usted está actuando de buena forma porque la Biblia dice esto, esto y esto. Y según la Biblia, usted está actuando bien. Caso contrario, usted está actuando mal porque la Biblia dice esto, esto y esto. Entonces usted no está actuando bien. Nosotros necesitamos de nuestros hermanos para que también ellos, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nos puedan exhortar y animar a caminar eh, por ese camino que tiene Cristo para nosotros. Y así animarnos unos a otros para que este cuerpo que es la iglesia pueda ser para la gloria de Dios, pueda ser eh, una iglesia que glorifique a Dios. Por eso nosotros necesitamos congregarnos. Si nosotros no queremos comunión con otro hermano, no queremos recibir consejos de un pastor, un líder o un hermano, no queremos recibir, o sea, ahí queremos nosotros ser autosuficientes. Yo puedo solo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito que me digan qué hacer. Yo sé lo que dice la Biblia, a mí nadie me tiene que decir lo que dice en la Biblia. Ahí queremos ser autosuficientes. Es otra de las alertas. La número 5 es luchar uno mismo por dejar de pecar. Y este es un punto que a mí me confrontó mucho, porque la Biblia es muy clara. Cristo es el que nos aparta del pecado. La misma palabra es la que nos da fe y nos da ese entendimiento para nosotros dejar de pecar. Pero muchas veces nosotros queremos crear métodos para dejar de pecar. Mira, yo sé que tengo tentación con cierto pecado, entonces me voy a dejar de juntar con estas personas que me pueden llegar a hacer de tropiezo. Voy a dejar de estar con ellos. Mira, esta persona no es de bien para mi vida. Voy a apartarme de esa persona. Eh, no sé, el celular. Voy a dejar de utilizar el celular a ciertas horas o voy a dejar de ver ciertos programas de televisión porque me hacen caer. Entonces, con este método que yo mismo creé, voy a dejar de pecar. Tengo este pecado recurrente, entonces por medio de esto, ya. Y ahí estamos pecando, porque queremos ser autosuficientes. La única persona que nos puede apartar del pecado es Cristo. Él es nuestro abogado. La Biblia dice que todos somos pecadores y que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Él es
nuestro abogado a la hora de que pecamos. Eh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que llegar a un momento de rendirnos. No vamos a poder con ese pecado, no vamos a poder con tal vez esta serie de pecados que estamos cometiendo o este pecado en específico. No vamos a poder, tenemos que rendirnos, tenemos que dejar que Cristo actúe en nosotros, tenemos que ir a Dios en arrepentimiento y fe, creyendo que Él nos puede sanar y limpiar de toda maldad. Si vamos a reconocer que no somos autosuficientes, que dependemos totalmente de Él. El punto número 6 es no descansar. También viene relacionado. Tenemos que en nuestros estudios, en nuestra vida en Cristo, con nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos que descansar en Él. Muchas veces nos pasa que tenemos, no sé, trabajos de la U y tenemos que estar trabajando en ciertas cosas y queremos hacerlo todo de la mejor manera, eso está súper bien, pero no descansamos en Dios, no tomamos ese momento, ese rato para descansar en Dios, para que Él sea nuestro motivo por el cual hacemos las cosas, para que Él sea nuestro aliento. Otra cosa, el descanso es justamente en rendirnos. Con esto que hablamos del pecado, rindámonos, reconozcamos que no podemos, que es Cristo el que nos puede cambiar. Descansemos en Él. Dios nos dice que la carga de Él es ligera. Entreguémosle a Él todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todas las tentaciones. Desahoguémonos totalmente con Él y que Él sea nuestro ayudador. Ahí vamos a reconocer que no somos autosuficientes y que solamente por Cristo es que podemos llegar a glorificar a Dios. Descansemos en Él. El punto número 7 es dejarnos llevar por el pecado. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera y esto nos va eh, agobiando y llenando de preocupaciones, de estrés, de cosas, y va a llegar un momento que vamos a explotar y vamos a dejarnos llevar por el pecado. ¿Por qué? Porque quisimos ser autosuficientes y damos rienda suelta a lo que somos, pecadores. Damos rienda suelta a nuestra vieja naturaleza y ese no es un buen actuar. Eh, Dios nos da muchas herramientas. Podemos leer en Efesios la armadura de Dios. Durante, durante toda la Biblia podemos ver que Él nos da muchas herramientas para combatir con el pecado, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, huestes espirituales, etcétera. No es contra otra persona, contra otro ser humano. Muchas veces es contra nosotros mismos también. Entonces tenemos que dejar de ser autosuficientes en estas cosas. Yo les dije 7, vivir en el pecado y no entregar nuestra vida a Cristo, no orar, no obedecer la palabra de Dios, no congregarnos, luchar uno mismo por dejar de pecar, no descansar y dejarnos llevar por el pecado. Aquí vienen algunas aplicaciones. Descansemos en Él, dejemos de luchar, dejemos de querer ser autosuficientes y reconozcamos que solamente Dios es autosuficiente, que solamente en Él podemos llegar a glorificar a Dios, que es el propósito por el cual estamos aquí, para honrar a Dios, para glorificarlo a Él, para honrarlo con todo lo que hacemos. Vamos a ir a el tema del contraste.
Y vamos a ver dos partes de la Biblia en los Evangelios. La primera está en Lucas 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Y aquí vamos a ver dos formas en las que actuó Jesús. Hizo dos milagros, pero en uno actuó de una forma y en el otro milagro actuó de otra forma. Vamos a ir a Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Lo leo. Dice Lucas 1, el versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, em, de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos que aquí Dios hizo un milagro. Él actuó de una forma eh, muy poderosa. Él se maravilló de la fe de este centurión y simplemente lo sanó a la distancia. No necesitó a nadie ni nada para sanar a esta persona. Simplemente cuando ellos, los que fueron enviados, llegaron, ya el siervo estaba sano. Aquí yo lo destaqué, esta parte, como un milagro hecho sin contacto alguno. Ahora vamos a ir a Juan 9, Juan capítulo 9, del 1 al 12. Juan 9, del 1 al 12. Leo el versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es; otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vemos que aquí Jesús mismo actuó.
de una forma totalmente distinta. Fue un contraste con el primer milagro que destacamos. En el primer milagro, él de lejos simplemente hizo el milagro y en este lo hizo de una forma extraña, rara. Eh, Estuve leyendo muchos comentarios sobre este milagro, por qué Jesús lo hizo de esa forma. Yo llegué a la conclusión de que no sé, simplemente no sé por qué Jesús hizo el milagro de esa forma. Hay muchos comentarios que decían que en ese momento, eh, en el contexto histórico, la saliva tenía propiedades curativas. Hay muchos comentarios sobre este milagro. Yo personalmente digo que no sé, es un milagro extraño. Y yo destaqué esta parte como un milagro con contacto incomprensible. El primero yo le puse milagro hecho sin contacto alguno y este un milagro con contacto incomprensible. Aquí hay un contraste entre dos milagros. Era el mismo tiempo. Jesús estaba en su ministerio trabajando con una persona, lo hizo desde lejos, sin necesidad de nada. Aquí él quiso hacerlo de esta forma, con un contacto incomprensible. Dios hace su obra como Él quiere, sin ayuda de nadie, sin consejos, sin errores. Dios hoy mismo está actuando de una forma eh, con contacto incomprensible. Dios nos salvó a nosotros con contacto incomprensible. Al venir Él a la tierra, Él siendo todopoderoso, autosuficiente, eh, soberano, Él pudo salvarnos desde lejos, pero Él se complació en venir aquí y Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y sufriendo una muerte muy dolorosa, em, a tal punto de que la Biblia lo describe en Isaías y en los evangelios, en las cartas, cómo Él fue molido por nuestra transgresión, por nuestros pecados. Él fue molido, Él derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Eso yo no lo entiendo. Es un milagro incomprensible, porque Dios quiso tomar forma de hombre y venir a donde estamos nosotros y morir por nosotros, ser sepultado y resucitar para darnos vida a todos nosotros, los que creemos en Él. Tampoco lo entiendo. Yo nunca voy a comprender. Simplemente es gracia de Dios. Misericordia y gracia infinita que no vamos a poder entender. Simplemente eh, Él se complace en hacerlo. Ya para terminar, vamos a ir a Primera de Corintios. En Primera de Corintios vamos a ir al capítulo 1 y versículo 18. Primera de Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Leo Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en su presencia, mas por él estáis vosotros, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En su autosuficiencia, Dios no necesita ayuda para el desarrollo de sus planes, pero Dios, en su soberanía, nos salvó y nos dejó ser instrumentos para su gloria. Ciertamente, Dios no necesita de nada ni de nadie para llevar a cabo su plan de salvación. El hecho de que nosotros podamos compartir el Evangelio, podamos creer en el Evangelio, es porque es por gracia, y que podamos nosotros mismos compartir estas palabras de salvación a otros es un motivo para gloriarnos en Él, porque la Biblia lo dice, lo vil y menospreciado escogió Dios. No somos nada, no somos nadie. Lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y si nosotros compartimos el Evangelio con amigos, con familiares, con personas que no conocemos, es para la gloria de Dios. Y Dios es el que da salvación. Yo no salvo a nadie, ni ningún predicador, ni evangelista salva a nadie. Nosotros simplemente somos esa herramienta que Dios utiliza. Jesús no nos ocupa, Él pudo salvarnos de lejos. Quizá ese contacto Él quiso ese contacto de salvación, como con el ciego. Para terminar, voy a dar unas aplicaciones que tal vez en el momento después de este mensaje podamos ampliar más. Se la leo, las escribí. Una aplicación de todo lo que leímos es rendirnos ante Dios sabiendo que no somos autosuficientes. Como lo vimos en la primera parte, descansar en Él, de verdad que dejar de luchar, rendirnos totalmente, postrarnos delante de Él, arrodillarnos delante de su presencia y reconocer que Él es Dios. Y esto no necesariamente es solo para el momento de salvación. Nosotros que somos creyentes, que Dios nos escogió, que somos salvos por medio de su obra, tenemos que descansar en Él, saber reconocer que todo lo que hacemos es para su gloria y pedir dirección de Dios para todo lo que tengamos que hacer. Una segunda aplicación, alabarlo por dejarnos ser instrumentos para su gloria. Como acabamos de ver, Dios puede hacer su obra de la forma que Él quiera, pero Él nos utiliza como un instrumento. Seamos instrumentos de uso honroso. Hagamos todo siempre para la gloria de Dios, orando y pensando en que esto que voy a hacer es para Él. Em, Vivamos el Evangelio y compartamos el Evangelio a otras personas para gloriarnos en Dios, para que toda la gloria y honra sea para Él, sabiendo y entendiendo que la salvación es del Señor.
que simplemente nosotros compartimos esas buenas nuevas. La tercera aplicación es dejar de luchar por hacer las cosas a nuestra manera. Muchos tenemos planes a futuro, decisiones que tomar. Consultémosle a Dios todo. Dejemos de actuar como actuó Adán y Eva al principio, queriendo poner por encima nuestra propia voluntad antes de la de Dios. Y la última aplicación es reconocer que Dios tiene misericordia del que Él tenga misericordia y adorarle por ser el Dios autosuficiente. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por eso nosotros tenemos que descansar en eso y alabarlo, glorificarlo, darle gracias infinitas porque Él nos salvó. No lo merecemos, eso es misericordia, eso es gracia. No lo vamos a poder entender, pero Él nos salvó y alabémoslo porque Él es autosuficiente. Él no necesita de nada. Nuestro Dios no necesita de nada ni de nadie. Como su creación, nosotros dependemos totalmente de Él. Terminemos orando y dándole gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Oremos. Gracias, Padre. Te alabamos porque tú eres autosuficiente, Señor, y tú no necesitas nada de nosotros, no necesitas nada de nadie. Tú haces todo perfectamente, sin consejo, sin errores, sin consultarle a nadie. Tú haces lo que quieres y todo lo haces perfecto. Te alabamos, Señor, porque tú, por eso eres nuestro Dios. Y queremos rendirnos ante ti en esta noche para dejar de luchar, para dejar de querer ser autosuficientes, Señor, para dejar de querer hacer las cosas a nuestra manera y descansar en ti. Danos esa carga tuya que es liviana, Señor, y ayúdanos a reconocer completamente que tú eres nuestro Dios. Todo lo ponemos en tus manos y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.